Bienvenidos amigos y amigas al podcast de The Team, edición número 3. Recuerden que este podcast lo pueden ver en YouTube o también lo puedes escuchar en Spotify, en Google Podcast y en todas las plataformas de podcast que conozcas. Hoy nos acompaña Mauricio García y vamos a hablar de UX. Este es un capítulo muy esperado por la comunidad. ¿Cómo estás, Mauricio? Bienvenido. Hola Álvaro, muy bien. Muchísimas gracias por invitarme. Muchas gracias a tu auditorio. Un saludo a todos ahí en casita o donde sea que nos estén escuchando. Fantástico. Vamos a hablar de UX. El tema de UX, si bien es cierto, pues tiene una larga trayectoria, pero en los últimos años empieza a escucharse con más fuerza. ¿Has sentido eso o es una percepción mía? No, hace total sentido. Definitivamente es algo que recientemente, y por recientemente me refiero a quizás los últimos 10 años, ha agarrado muchísima relevancia en el mundo del diseño de productos. Sí. En general. Y incluso en los últimos, 10 es como un horizonte más amplio, ¿no? Yo diría que en los últimos 5 ha sido más fuerte, o sea, como que gente que tal vez antes era como que los técnicos, la gente que está metida muy a fondo en el desarrollo de productos, tal vez lo escuchaba más, pero como para el público general no tanto, ¿no? Y ahora UX se escucha sí, mucho. definitivamente. Sí, lo escuchamos en todos lados. E inclusive va más allá de las fronteras del mundo digital, ¿no? O sea, ya escuchamos UX en otros aspectos y en otras cuestiones que tienen que ver con servicios y con productos fuera inclusive del mundo digital. Sí, pero partamos del inicio. Yo supongo que mucha gente que nos escucha sabe de qué se trata esto, pero vamos a poner contexto, ¿sí? Para los que no. ¿Qué cosa es UX, Mauricio? Bueno, pues el UX como tal es una disciplina que surge particularmente del diseño como profesión, del diseño como formación o como academia. Y de esta rama, o más bien de esta forma o de esta profesión se despega esta rama a la cual llamamos diseño de experiencia de usuario. El UX es eso, es el diseño de experiencia de usuario. Y como su nombre lo dice, la idea de la experiencia es entender quiénes son esos usuarios, entender cómo es que utilizan algo y ofrecerles la mejor experiencia al respecto de ese uso en particular, ¿sabes? Yeah. Podemos hablar o podemos utilizar diferentes cosas o diferentes herramientas, diferentes objetos en nuestro día a día y cada uno de ellos nos ofrecen una experiencia diferente. La labor de la experiencia de usuario es hacer que esa experiencia pues, sea la más agradable para los usuarios, la más funcional. ¿Y cómo así teniendo una disciplina de experiencia de usuario se diseñan productos que son estresantes para el usuario? ¿No hay un departamento o es como los bugs en desarrollo que igual puede pasar? ¿A qué atribuye? Por ejemplo, bueno, uno de los ejemplos más claros de los últimos años es el mouse de Apple que se carga por abajo. Claro. O sea, ¿qué está pasando en la mente del equipo? ¿O no hay un departamento? ¿O se les chispoteó? ¿Qué crees? ¿Quién sabe? O sea, yo creo que ese es un ejemplo bien particular, ¿no? Y yo creo que esto obedece a la forma antes de la función. Cuando hablamos de diseño en general, los objetos o cualquier cosa que nosotros diseñamos deberían obedecer a la función antes de la forma. Sin embargo, en el caso de Mac es tan, digamos, se presta tanta atención en la forma, en cómo son los dispositivos en general de Apple y cómo conviven en un ecosistema visual, que muchas veces esa funcionalidad queda delegada, ¿no? Sí. Y creo que este mouse es el más claro ejemplo. Yo quisiera pensar que la idea para este mouse es que eventualmente se pueda hacer con carga inalámbrica y que ya no sea necesario conectarlo a algún dispositivo por medio de un cable. Yeah. Y entonces ya esa forma pueda funcionar de una manera mucho más adecuada. Claro. Pero a final de cuentas sigue siendo estorboso y sigue siendo disfuncional, claro, al día de hoy. Yo nunca he usado ese mouse. Yo leí una vez un comentario de un tipo que decía, pero se carga rapidísimo, así que no importa. Y bueno, dije, puede ser, ¿no? Puede tener un poco de sentido. Uh-huh. Porque claro, si demora en cargar una hora, pues una hora sin usar la computadora. Imagínate que estés en un momento crítico, pues no. Pero sí, o sea, a veces el usuario tiene esa sensación, ¿no? De cómo uso este producto o cómo se abre este paquete de galletas. ¿Sí? Eso es parte de la experiencia. Sí. Y realmente, o sea, me preguntabas antes, ¿no? ¿A qué obedece que
todavía al día de hoy haya productos que tengan una experiencia que genere muchas fricciones con los usuarios. Estrés. Y quizás estrés, exacto. Y quizás tiene que ver con que el diseño de experiencia tiene que pasar por un proceso. O sea, no es... Yo como diseñador tengo una idea, de repente me llegó ahí la iluminación divina y se me ocurrió la gran idea de la vida y la implemento. Yeah. Realmente no, es mucho más complejo que eso y justamente inicia en la parte de entender quiénes son nuestros usuarios, cuáles son sus necesidades reales y cómo están acostumbrados a resolver esas necesidades reales actualmente, con o sin un producto que les ayude a resolverlo, ¿no? Yeah. Y esa es la parte fundamental. Sí, porque mira, yo dos ejemplos sencillos que creo que todo el mundo habrá pasado por cosas similares, ¿no? Yo compré una lavadora, hermosa la lavadora en la tienda, ¿no? Hermosa así en un plateado, en un gris, pero gris brillante así, con digital y que supuestamente se conecta a tu smartphone y que del smartphone ahí la puedes apagar o prender, es como wow. Ok, me la llevo, la enchufa, la conectas, todo, y luego estás, ¿y cómo carajos es eso? O sea, fuera del prender, apagar, que hay un botón obvio que dice on, off, de verdad, todo era muy confuso, eran unos diales, otro dial por acá, un montón de botones, supuestamente es una lavadora que lava y seca. Yo llegué al extremo de llamar a la tienda a decir que no seca. Y tuve que buscar en YouTube manual, gente con esa lavadora hasta que encontré a alguien que explicaba cómo hacerle para secar. O sea, fue muy estresante. Yo sé que acá me dirán la clásica, ¿no? Read the fucking manual, pero es que el manual también es... O sea, que los manuales como que quisieran ahorrar papel, ¿no? O sea... Claro, sí, muchas veces tampoco son claros. Es que, vuelvo a lo mismo, o sea... El diseño de experiencia es entender a tus usuarios. Yeah. Nosotros como diseñadores de experiencia trabajamos en esta, ¿cómo decirlo? Con esta ideología que se llama tal cual diseño centrado en el usuario. Yeah. Entonces, tú debes entender quién es tu usuario y cómo este usuario ocupa algo. Existen una cosa que se llaman modelos mentales, que es cómo nosotros estamos ya acostumbrados, por decirlo de alguna manera, a resolver un problema, a resolver un tema. Por ponerte un ejemplo, las lavadoras modernas, ¿no? Como tú mencionas, que tienen múltiples funcionalidades que antes no existían, etc. Nosotros ya traemos ese modelo mental de cómo funciona una lavadora tradicionalmente. Tienes una serie de botones, eliges un ciclo de lavado, le incorporas el jabón, el suavizante de telas, etc. e inicias tu ciclo de lavado. Si no replicamos esa funcionalidad con las funcionalidades adicionales, sino que esperamos que el usuario entienda por su propia cuenta cómo deben funcionar los otros aditamentos que trae, metemos un conflicto, ¿no? Entonces, como bien mencionas, pues tienes un dial, tienes un botón, tienes elementos con los cuales tú ya estás familiarizado, quizás por otro tipo de lavadoras o quizás por lavadoras previas o por otro tipo de aparatos que tú utilices en casa, pero a final de cuentas, las nuevas funcionalidades que trae incluida operan de una manera totalmente diferente. Entonces, de aquí a que tú encuentras cómo funciona realmente, pues tienes una mala experiencia. Una vez que tú lo aprendas, pues ya obviamente en adelante va a ser más fácil. Sí. Y probablemente si mañana sacan la siguiente versión de esa lavadora y tú la compras, la operación para ti va a ser mucho más sencilla, porque ya generaste un modelo mental. Claro. Pero en ese lapso en el cual tú entiendes cómo opera algo y lo asimilas al grado que ya te es más fácil operarlo, ya lo haces inclusive de manera automática, ese periodo de tiempo pues se vuelve una fricción para ti, se vuelve estresante para ti y hace que la experiencia no sea tan agradable. Decía, no sé si sea el propósito o casualidad, pero está relacionado creo con el marketing porque las compañías crean un ecosistema de productos, ¿no? Por ejemplo, Apple tiene todo un ecosistema. Si tú compras un iPhone, luego dices, necesito el relojito para desbloquear o para sincronizar. Y luego dices, pero necesito el iPad porque... Y o sea, como que se busca este ecosistema porque en teoría lo que tú dices es, va a haber menos fricción. O sea, todos los productos van a funcionar juntos prácticamente sin que yo configure mucho. Sin que yo sea un experto en la tecnología, ¿cierto? Y a mí me pasó, por ejemplo, yo usaba Huawei, me encantaba Huawei hasta que Trump les dio el golpe de la muerte, seguramente sabes, ¿no? Los baneó de Estados Unidos y bueno, Huawei ahorita anda sufriendo ahí por subsistir. Y yo tenía mi telefonito Huawei y era feliz y dije, no, me lo voy a cambiar porque ahora los nuevos Huawei ya vienen sin Google, así que ya.
Y un día me lo roban y me jodí porque tenía que comprar otro teléfono. Y compré un Xiaomi. Dios mío, el dolor que sentí. No es que sea una mala marca, me acabo de acordar lo que tú dices. O sea, esa fricción, porque aunque es Android, cada uno le mete su capa de personalización. Las cosas estaban en otro lugar, los atajos eran diferentes, los menús eran diferentes, era increíblemente estresante usarlo. Entonces, ¿a qué quería llegar? No sé si sea casualidad o también se ha planificado el tema del marketing, porque tú dices, ya estoy acostumbrado a esta marca y me quedo con los productos de esta marca porque ya sé cómo funcionan, se conectan entre ellos, ¿no? Que el telefonito con el reloj, incluso Samsung va más allá, ¿no? El teléfono con la refrigeradora o con el televisor, porque también hace televisores, ¿no? ¿Qué piensas tú? ¿Es casualidad o está conectado el marketing con el UX? O sea, definitivamente está conectado. A pesar de que corporativamente hablando, entre las dos áreas, entre UX y marketing, suele haber algún tipo de fricciones, y si quieres más adelante platicamos sobre eso, pero particularmente en un tema estratégico como de negocio, definitivamente va ligado, ¿no? Y es donde yo digo, esas fricciones entre UX y marketing no deberían existir, porque es correcto. O sea, hay varios temas aquí, ¿no? Una parte es la cuestión de la lealtad de un usuario hacia la marca y cómo la marca construye esa lealtad en torno a ofrecer productos o servicios de valor y que el usuario realmente conecte o se identifique con esos valores o con esos atributos que me puede proporcionar una marca. Sí. Eso es algo. Y la otra es incentivar el consumo a partir de dispositivos que únicamente funcionan y que funcionan con los que ya tienes previamente, ¿no? Sí. Y que nos hacen creer a nosotros que necesitamos forzosamente eso para vivir una mejor experiencia, ¿no? Sí. O sea, mencionabas ahorita esta parte de desbloqueo mi computadora con el smartwatch. ¿Realmente es tan complicado desbloquear una computadora que necesito un dispositivo adicional que me va a costar varios cientos de dólares? Pero es cool, es chévere, me siento Iron Man. Podría ser, pero a final de cuentas no le da un valor realmente así significativo a la experiencia. O sea, sí tienes razón. No es, o sea, no es algo, y yo soy adicto también a los gadgets, y adicto a un montón de cosas. Yo le soy muy leal, por ejemplo, a la marca de Google, y así como tú mencionaste ahorita de tus teléfonos, a mí me pasa igual con los teléfonos de Pixel, ¿no? Cada vez que sale una nueva versión, ya lo quiero tener, a pesar de que la funcionalidad extra sea ridícula, pero yo soy adicto a eso también, ¿no? Pero a pesar de eso, o sea, como te digo, tú te replanteas la idea de decir, ok, necesito verdaderamente para cumplir una función todos estos devices, todos estos features que le incorporan a las herramientas, ¿es necesario para mejorar la experiencia? O sea, ahí es donde entra una cuestión de, pues, decirlo de alguna manera, como de, inclusive de ética profesional, en donde tú dices, ¿es realmente necesario? Y tú puedes decir, no es necesario para el usuario, pero sí es necesario para la marca. Claro. Y a final de cuentas, y lo dicen mucho, ¿no? O sea, somos una marca, no somos una beneficencia. O sea, tengo un negocio que defender, claro. Y tengo lana, tengo que generar lana, sí. Tengo que generar ingresos para poderte pagar a ti, diseñador de experiencia de usuario, ¿no? Entonces, no seas malito y utiliza la experiencia al favor del negocio. Claro. Y ahí es cuando marketing y UX se agarran a botellazos. Bastante, o sea, es que tiene que ver con eso, ¿no? Mira, el principal, yo diría, el principal desacuerdo o la principal fricción entre ambas áreas tiene que ver con una cuestión de los enfoques que proporciona cada una de ellas. Por un lado hablamos de marketing, que tradicionalmente y desde muchos años antes que llegara esto del diseño UX, ya tenía, digamos, cubierto esa parte de entender a los segmentos, de entender al mercado, de generar productos y servicios enfocados a ellos. Y entonces de repente llegan estos nuevos hipsters modernillos de la UX a decirte, espérate marketing, yo también lo sé hacer, ¿no? Con corbata y zapatillas. Es correcto, o sea, llegamos nosotros, no, corbata, bueno, fuera, con camisetas de dibujitos y con barba. Con juegos y música y todo otro estilo, ¿no? Entonces, de repente pues, llegamos y sí rompe muchos paradigmas. Entonces, sí. hay una fricción inherente en decir,
eso que tú estás haciendo, marketing, está bien, está chévere, pero esto que yo hago como UX también, y le aporta muchísimo. Entonces, dame chance, hazte un lado tantito para que yo pueda trabajar. Sí. Ese ceder, ese espacio y ese análisis a lo que nosotros cualitativamente podemos hacer, pues a los de marketing muchas veces no les gusta. Entonces yo he tenido, y no solo yo, en el gremio de la experiencia de usuario, hay muchas historias en relación a estas fricciones con los equipos de marketing, perdón. Sí, es comprensible, pero es que tienen que verse las caras muy, muy seguido. Por ejemplo, una landing page, por poner un ejemplo, ¿no? Es como que roles compartidos entre UX y marketing. Totalmente. O sea, es que a final de cuentas, yo puedo diseñar el mejor producto que esté centrado en el usuario, que sea lo más funcional, que sea que sea la panacea del diseño. Yeah. Pero si lo tengo guardado en un cofrecito, en mi recámara, debajo de mi almohada, nadie lo va a ver. Sí. Entonces, yo necesito que el equipo de marketing me ayude a hacer que ese producto llegue a donde tenga que llegar. Sí. Y eso es una realidad, ¿no? Y ahí es donde está la sinergia. Sí. O sea, a final de cuentas, marketing me va a ayudar a que mi producto encaje en donde tenga que encajar. Y mi labor es hacer que cuando llegue el producto ahí, funcione de la mejor manera para los usuarios. Entonces es un trabajo en conjunto y dependemos uno del otro y deberíamos estar más abrazados como amigos y la realidad es que muchas veces hay conflictos por eso. Sí, no, es normal, es que eso pasa acá en EDETeam y eso que somos un equipo más pequeño igual sucede, no es como que marketing hace sus análisis de los datos, de los embudos, ¿no? Y dice, necesitamos poner un botón de sube a premium acá. Y UX salta y dice, no, ¿cómo me lo vas a poner ahí? Esa página está limpia, vas a malograr la experiencia. No, necesitamos un botón aquí porque los datos dicen que tal y tal, o un overlay, y bueno, y es comprensible, pero al final tienen que trabajar juntos. Ahora, una pregunta que me hago, Mauricio, es en qué momento del desarrollo del producto entra UX. ¿Por qué lo digo? Volviendo al tema de la lavadora, pues yo no creo que termine en la lavadora en la parte de diseño industrial, no en cadena de producción. Cadena de producción ya sale a tiendas, pues, ¿no? En la parte del diseño, no creo que termine en el diseño y recién le manden a UX para que haga pruebas. Supongo que UX está dentro del desarrollo, pero ¿en qué etapa? ¿Desde el inicio, desde la planificación o cómo? Sí, pues mira, realmente, bueno, y eso te lo digo yo desde mi experiencia, podemos entrar en cualquier fase de un producto. O sea, inclusive si el producto ya salió. Obviamente, si estás hablando de una lavadora, de un coche, etcétera, pues es mucho más complicado regresar a la mesa de diseño y más bien vuelve a sacar o haz otro producto totalmente diferente para la siguiente serie, ¿no? Correcto. Pero a final de cuentas, se puede hacer un análisis de experiencia de usuario sobre algo que ya está funcionando, que ya está en producción. Ahora, lo ideal es que la experiencia de usuario inicie desde la fase de definición, desde la fase en la que nosotros estamos concibiendo el producto, ahí es donde entra experiencia. Tú puedes ser dueño, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, tú eres dueño de Samsung y de repente dices, quiero incorporar en el mundo de, no sé ya donde Samsung está en todos lados, pero supongamos que no tuviera lavadoras y Samsung dice, quiero incorporar en el mundo de las lavadoras, ¿no? Entonces, si esa es la idea, o sea, si esa es su tirada, pues la parte de diseño de experiencia debería comenzar desde que dice, ok, ¿por qué quieres hacer una lavadora? Ah, pues porque ahí está el dinero. Ah, perfecto, está bien, ahí está mi respuesta, vamos a hacer una lavadora. ¿Qué atributos le vamos a dar a la lavadora? ¿Qué entiende ya la gente por lavadora? ¿Cuál es su modelo mental? ¿Cómo opera una lavadora? ¿Qué espera de una lavadora? Ok, esos son, digamos, los puntos básicos. Te los traes para acá y ahora con base en investigación, en análisis, en diseño, robusteces esas funcionalidades. Y entonces sales con esa lavadora secadora que no solamente cumple varias funciones en un solo producto, sino que además es muy fácil de usar y tiene atributos que lo vuelven un gran producto en general con respecto a la competencia. Y pum, te vuelves rico, ¿no? Lo simplifiqué muchísimo. Claro, pero hasta que llega marketing y te cambia el producto. Puede ser. Ok. O sea, hablando en términos digitales, ¿no? La generación de aplicaciones o de herramientas, desde la concepción tiene que estar el diseñador de experiencia de usuario. El diseño de experiencia tiene que iniciar con la concepción del producto. Es lo ideal.
Sin embargo, como tú has dicho, claro, eso es lo ideal que esté en todo el proceso, pero pueden haber casos, no sé, como consultoría, no sé si te haya tocado hacer consultoría externa, ¿no? Que te llamen y te digan, tenemos este producto y necesito que investigues cómo mejorarlo. Tal vez una web o una plataforma, un e-commerce. Claro. Uh-huh. Y como decíamos antes, ahora que está de moda, es mucho más común, ¿no? Mucha gente llega y dice, oye, tengo esta herramienta, mejórala. Le hace falta UX, ¿no? O sea, tenemos esta idea de le hace falta UX desde una perspectiva de está fea, no me gusta, no sirve. Como el métele más diseño. Le hace falta UX. Métele más diseño, exactamente. Le hace falta UX. Y eso plantea otro de los conflictos más grandes que atravesamos nosotros como diseñadores, que es esta relación que existe entre el UX y el UI y que es a ojos de mucha gente lo mismo. Sí. Que mucha gente dice, le hace falta UX y realmente lo que quieren decir es, no me gustan las pantallas, no me gustan los colores, no me gustan las formas y pensamos que el UX es lo que lo va a mejorar. Que sí y no, o sea, sí es un tema de experiencia, pero también es un tema de entender que hay diferentes recursos o diferentes elementos que componen eso a lo que le llamamos experiencia de usuario. La experiencia de usuario es algo muy grande, no es algo que haga una sola persona o una sola especialidad, son muchas trabajando en conjunto. Sí, pero al final yo creo que el tema de que se confunda UX con UI es porque UI es la cara visible. Todo lo demás está como enterrado, es como la semilla. Y al final tú no ves la semilla, tú no ves las raíces, tú ves las hojas, el tallo, ¿sí? Creo que va por ahí el tema. Totalmente. Pero entonces, ¿cuáles serían esas áreas del UX? Porque UI es una de tantas. ¿Cuáles son las otras áreas? Pues, claro, inicia con el research, el UX research. Yeah. Esta fase es en la cual, como su nombre lo dice, se hace investigación para entender un poco más a nuestros usuarios, acercarnos directamente a ellos, ver cuáles son sus necesidades, cuáles son sus frustraciones, cuáles son sus motivadores, qué los bloquea, qué los desbloquea. Yeah. Hablábamos antes de modelos mentales, entender esos modelos mentales, entender sesgos cognitivos, o sea, hacer un análisis sobre realmente quién es ese usuario y cómo ese usuario enfrenta una necesidad o un problema en particular. Okay. Y al enfrentarlo, cómo lo atiende o lo resuelve, ¿no? Esa es la fase. En el caso del UX Research existen múltiples profesiones, múltiples especialidades o áreas de conocimiento que podrían realizar estos temas de investigación. Por ponerte un ejemplo, yo trabajo con gente que se dedican a la filosofía, a la psicología, a la pedagogía, sociología, etcétera. Y todos estos campos ofrecen un conocimiento muy importante al momento de crear productos o definir productos o servicios. Sí. Entonces, yo soy diseñador gráfico y hago un poco de investigación, pero cuando necesito hacer research, me acerco mejor con alguien que estudió psicología, alguien que estudió antropología, o sea, alguien que de verdad va a hacer un análisis muy profundo del comportamiento y la forma de pensar de una persona. Ok. Pero esta persona, este researcher, necesita conocimientos previos del producto a diseñar. Es decir, si voy a diseñar una lavadora, ver cómo son las lavadoras que hay en el mercado, o eso es más marketing. No, sí, definitivamente lo hace. O sea, ¿cómo te digo? Ok, vamos a deshebrar el proceso de diseño como tal, ¿no? Entonces, sí, esa fase de diseño sucede una vez que se tiene la definición de la idea, ¿no? Okay. Tú quieres hacer, por ejemplo, ahora que sucedió todo esto de la pandemia, una de las cosas más comunes que yo escuché en los primeros meses de esta situación fue: quiero construir un Amazon para mis productos, ¿no? Yeah. Y ese es el modelo mental. La gente asocia Amazon con vender productos en línea, ¿no? Ok, lo que quieren es un e-commerce, lo que quieren es una plataforma de e-commerce que permita comercializar sus productos en línea, porque mi tienda va a estar cerrada quién sabe cuánto tiempo, ¿no? Entonces, ok, partamos por ahí. Tú tienes esta idea.
La primera fase es entender de dónde surge esa idea como negocio. Entonces yo te pregunto a ti, stakeholder, product owner, yo te digo, oye, a ver, ¿por qué tienes esta idea? ¿Por qué necesitas esto? Yeah. Y tú me dirás tus necesidades. Porque mi tienda está cerrada, porque no voy a poder abrir, porque quiero competir con otros comercios, lo que tú quieras. Ok. Ya surge esta idea. Teniendo este planteamiento, el equipo de investigación ahora se acerca con los usuarios reales. Entonces, las fases de investigación se pueden dividir en múltiples estrategias y en múltiples caminos, por así decirlo, siendo uno de ellos el análisis, por ejemplo, de benchmark, que es esto que mencionabas. Entender qué otros productos existen actualmente o servicios que resuelven ese mismo problema. Entender también qué otros productos o servicios existen que a lo mejor no resuelven puntualmente ese problema, pero que tienen características o elementos que yo podría retomar. Hay una actividad, por ejemplo, que a mí me gusta mucho, que se llama Inspiring Services, en la cual yo te pregunto a ti, ¿no? Por ejemplo, dime 3 experiencias, 3 productos o servicios que te gusten mucho de algo. Yeah. Y tú me podrás decir, bueno, me gusta de Starbucks que le ponen mi nombre al vaso de café. Me gusta de Domino's Pizza, que yo puedo traquear en dónde va mi pizza, desde que entra al horno hasta que sale y va la moto, y ahí voy viendo yo todo ansioso y que ya viene mi pizza llegando a mi casa, ¿no? Me gusta de las aerolíneas, por ejemplo aquí en México tenemos la aerolínea que se llama Aeroméxico. Me gusta de esta aerolínea que yo pueda hacer check-in por WhatsApp con la aplicación, ¿no? Con un chatbot. Entonces sacamos esos elementos y si te das cuenta los 3 son cosas totalmente diferentes. Bueno, no totalmente, pero cada uno va por su camino, ¿no? Son 3 servicios y productos distintos. Pero si analizamos, en el caso de Starbucks me gusta la personalización, me gusta que esté personalizado mi producto. En el caso de Domino's Pizza a mí me gusta el seguimiento, el tracking de lo que está pasando. Y en el caso de Aeroméxico me gusta la omnicanalidad o la posibilidad de que yo puedo darle seguimiento a un proceso, en este caso check-in, a través de diferentes canales, de acuerdo a mi necesidad. Entonces, ya que extraigo esos valores, yo lo puedo traer hacia otro lado. Y si yo, como te decía, estoy haciendo una aplicación para vender, no sé, frutas y verduras en línea, yo digo, ok, a los usuarios les gusta la personalización. Personaliza la aplicación. Les gusta el tracking. Ok, dales un mapita para que puedan ver dónde van sus papitas y su sandía que pidió. Ok, les gusta la omnicanalidad. Habilita otros canales para que puedan darle seguimiento a sus pedidos. Entonces, esa es una fase, ¿no? La otra, como te decía, es ir con los usuarios y entender ellos qué quieren y qué buscan en una herramienta. Ok, y el UX Researcher trae esta información, la pone en mesa, la pone al equipo y ahí culminó su trabajo, o también le entra a la fase de diseño del producto, de prototipado del producto. Pues mira, puede entrar, o sea, definitivamente yo he trabajado con investigadores en el end-to-end de un proyecto. Wow. Pero a final de cuentas, donde aporta mucho más valor es en la parte de descubrimiento, que es esto que hablábamos antes para entender, y en la parte final, que es la de la validación. Claro. Nosotros tomamos todos los insights y todo lo que el investigador nos proporciona, eso lo aterrizamos en una serie de instrumentos que nos permiten a nosotros diseñamos un producto, llamamos nuevamente al investigador y le decimos, mira, aquí está mi prototipo, valídalo y ve que lo que tú identificaste al principio se ha resuelto con esto que yo te estoy trayendo, ¿no? Claro. Entonces se hace una fase de validación y una vez más entran investigadores, entran los researchers que nos ayudan a validar esto que nosotros estábamos investigando, más bien esto que nosotros diseñamos, que cumpla con las necesidades. Correcto. O sea, en el medio ya hay otras personas. ¿Quiénes son esas personas? ¿Qué cargos o qué roles? O como decíamos, ¿no? ¿Cuáles son las subáreas de UX? Sí. Mira, están, por ejemplo, también los arquitectos de información. La arquitectura de información es otra de las ramas dentro de la experiencia de usuario en la cual nosotros clasificamos todos los componentes que existen en una herramienta de manera funcional. Estos perfiles ayudan a entender cómo un usuario navega con la información que nosotros le vamos proporcionando para que ese camino sea lo más claro y transparente para el usuario. Por ponerte un ejemplo, la plataforma de Amazon. Si tú quieres comprar un producto, tú tienes diferentes maneras
de encontrarlo. Digo, Amazon o cualquier otro e-commerce, pero tú tienes manera de encontrar ese producto. Ya sea que lo pongas directamente en el buscador o que vayas atravesando una serie de categorías, ¿no? Y digas, ok, cocina, electrodomésticos, licuadoras, llego ya a la licuadora que quiero, ¿no? Listo. Entonces, cada uno de estos caminos o cada uno de estos procesos se trazan en un journey para poder llegar a la meta que tiene el usuario. Ese trazo lo hace un arquitecto de información, se hace por medio de arquitectura de información. Existe también el rol de un analista de negocio, en el cual te permite entender cómo los elementos que vas a poner dentro de una herramienta favorecen al negocio, favorecen al comportamiento del negocio. Esto que decíamos antes de Apple o de Huawei, o de todas estas herramientas que tienen múltiples dispositivos, ¿no? Y que trabajan de la mano con marketing. O sea, cómo estos recursos o estos elementos van a convivir en pro de no solamente ofrecer una buena experiencia para el usuario, sino también ofrecer una buena experiencia para el negocio, ¿no? Hacia adentro. ¿Cómo va a funcionar todo lo que yo tengo que ocupar y que yo voy a desarrollar? Ese es otro rol también muy importante. Obviamente está el diseñador UI, el diseñador de interfaces. Tenemos que se encarga de toda la generación de componentes, de sistemas de diseño, de elementos, análisis de accesibilidad, es decir, cómo yo puedo hacer que los elementos sean visibles y sean legibles para todos mis usuarios. Entonces, elegir buenos contrastes, buenos tamaños, ubicaciones adecuadas de los elementos, etc. Hay equipos de UX, por ejemplo, yo en mi equipo tengo desarrolladores front-end. Para mí es muy importante estar en contacto también con el desarrollo front-end porque, a final de cuentas, si yo voy a crear una serie de elementos, estos elementos tienen que ir más allá de mi papel o de Figma o de Sketch o de las herramientas que yo estoy utilizando y tienen que cobrar vida. Y esa vida tiene que ser funcional y tiene que armonizar con lo que nosotros estamos construyendo. Entonces, estar en contacto también con desarrolladores front nos permite a nosotros tener esa sinergia de desarrollo en términos de que lo que nosotros creemos sea eficiente para la herramienta y que no de repente yo me vuele la barda diseñando una animación maravillosa que se ve hermosa y que sería fantástica, pero al momento de implementarla genera mucho performance en la herramienta y hace que el utilizar la aplicación se vuelva lento, se vuelva confuso, se vuelva tardado, etcétera, ¿no? Entonces, esa comunicación también con el equipo de front es fundamental para nosotros. Ok, entonces tenemos estas áreas del diseño UX, pero ¿qué pasa con una empresa un poco más pequeña? Porque ahí me suena lo que estás contando como pagar sueldo de 10 personas. O más, pero sí. Ese es mucho billete. O sea, ¿cómo se hace? ¿O simplemente las empresas más pequeñas tienen que renunciar a un equipo de UX? ¿Qué crees tú? Es una pregunta bien interesante. Sí. Yo comencé en el mundo de la experiencia de usuario trabajando para pymes. No sé si el concepto pyme sea claro en toda Latinoamérica. Bueno, acá sí. Pequeñas y medianas empresas. Exactamente, tal cual. Y como bien mencionas, ¿no? O sea, son empresas o son compañías cuyo presupuesto es limitado. Y además el tiempo que tienen es casi quirúrgico, ¿no? Tienen muy poco tiempo para salir al mercado, tienen muy poco tiempo para desarrollar, la inversión que le meten, el riesgo es más amplio, etc. Y uno de los problemas más grandes con esto es justamente eso, que al tener poco presupuesto, que al tener poco tiempo, dejan de lado ciertos valores o ciertos atributos que el diseño podría proporcionar, particularmente hablando del diseño de experiencia de usuario. Y esto que mencionas es un temor bastante común, es un temor bastante fuerte de, ok, a mí no me alcanza a contratar a 10 personas o a un equipo completo, ¿qué hago en esos casos, no? Sí. Y existen soluciones. Durante todo este tiempo que yo trabajaba de esta manera, yo trabajaba con un formato que se llama UX Team of One, en el cual una sola persona trata de ejecutar la mayor cantidad de actividades para poder proporcionar una mejor solución. Esto no es lo mejor, porque a final de cuentas yo
yo no puedo especializarme en cada uno de estos campos. Como te mencionaba, son muy amplios y existen muchas profesiones y muchos conocimientos que una sola persona debería adquirir para poder hacerlo bien. No es lo ideal, sin embargo es posible hacerlo. Mientras nosotros seamos capaces de sintetizar cuáles son los puntos, digamos como un MVP, ¿no? Mínimos viables que yo debería estar cumpliendo para poder generar un buen diseño, podemos ejecutarlo y podemos hacerlo de una buena manera. Durante este paso, y la verdad es que fueron bastantes años de mi carrera, que estuve trabajando yo solo para una compañía y generando soluciones para pymes, esta actividad o el poderlo hacer no solamente les funcionó a ellos, porque a final de cuentas generábamos buenas soluciones, sino que también me ayudó a mí profesionalmente, porque me ayudó a entender el marco completo del diseño y ver dónde puedo yo especializarme y ver dónde le hace más falta ayuda a algo e ir clasificando esos requerimientos. Si en algún momento la empresa tenía un poquito más de presupuesto, pues a lo mejor yo podía aprovechar y traerme a algún profesionista de investigación, por ejemplo, o de front-end, o de lo que fuera, ¿no? Pero para poder complementarlo. Y me daba a mí la posibilidad de entender un proyecto justamente para analizar en dónde podíamos meterle refuerzos y en dónde podía llevármela yo, pues un poquito más suave, ¿no? Un poquito más tranquilo, sí. y aún así ejecutarlo. Entonces, no es lo ideal, pero existe la posibilidad y el chiste es no dejarlo de lado. El chiste es no olvidar la experiencia de usuario como parte fundamental en la definición de un producto o servicio. Claro, porque al final, como tú dices, no es lo ideal, pero si toca, pues, porque la empresa es pequeña y... Exacto. Y pues es parte del camino. Yo te diría, ¿no? Y es una de las analogías que suelo utilizar en otros ejemplos también, pero... muchas veces no puedes contratar un despacho jurídico, sin embargo tienes que escribir contratos, tienes que comprar productos, tienes que defender tu marca o tu producto. Y entonces, ¿qué haces? Dices, bueno, pues ahorro un poco o separo un poco de mi presupuesto porque esto es indispensable, lo necesito para poder salir. Lo mismo con el diseño, o sea, aunque sea poquito, pero inviértele en algo, inicia invirtiendo en algo y velo creciendo poco a poco. Ahí yo tenía una pregunta interesante. Tú y yo tenemos la respuesta, pero quizás un pequeño emprendedor o que esté en sus primeros, digamos, 3 años o 4 años de vida, que es como la etapa en que todos los emprendimientos están como buscando su camino, ¿no? Buscando su razón de ser. Redactar un contrato, creo que hasta por temas legales el emprendedor entiende que tiene que gastar billete, pero quizás no tenga la conciencia de por qué debe gastar billete en UX. Tal vez en una primera, más adelante sí, ¿no? Pero en ese momento no. ¿Tú qué dirías? ¿Por qué vale la pena invertir billete en UX? O sea, en gente que esté ahí ayudándote en esa área. Tiene que ver con, o sea, creo yo, que tiene que ver con el ideal de, es más barato generar desde un inicio algo que esté bien hecho, a arriesgarte a algo que sea disfuncional y que más adelante tengas que volverlo a hacer desde cero. Y no estoy diciendo que necesariamente porque no le metas diseño va a estar mal al grado de que lo tengas que volver a hacer, pero es una posibilidad. Sí. En cambio, si desde el inicio haces las cosas lo mejor posible, es más probable que hacia adelante únicamente le vayas incrementando o lo vayas robusteciendo. Y eso es más económico en términos financieros, de inversión y reputacionales, que también es algo muy importante. Muchas veces nosotros pensamos en, yo como dueño, como emprendedor, tengo una gran idea y tengo un gran producto y la va a romper en el mercado. Y seguramente sí. Pero si ese primer lanzamiento no es el adecuado, puede generar una fricción reputacional. Y la gente que ya adquirió y que tuvo una experiencia con ese primer lanzamiento, si no fue la mejor, probablemente mañana que tu producto mejore no regrese contigo, porque ya se llevó una mala experiencia en el pasado. Entonces, eso que tiene que ver con lanzar algo que de entrada a lo mejor no sea lo más maravilloso, pero sea algo funcional y sea algo que los usuarios realmente agradezcan en términos de valores que le podamos ofrecer, va a hacer que empieces a generar esa lealtad poco a poco con tu cliente e incrementalmente vayas a llegar a eso que realmente añoras tener, a eso que tú aspiras tener, ¿no? Entonces, creo que por eso deberíamos desde un inicio invertir en diseño de experiencia.
Sí, yo estoy de acuerdo. Yo me gustaría agregar algo más desde mi experiencia como emprendedor y como parte de UX también. Y es que el UX, bueno, tú lo has dicho, ¿no? Digamos un poco para allanar las palabras, el UX retiene gente. O sea, técnicamente el UX es parte del marketing sin querer queriendo, porque el marketing trae gente de afuera, pero la forma de que esa gente se quede y no se vaya es con UX. ¿Cierto? O sea, si la experiencia es mala, Totalmente. si la experiencia es mala, el cliente paga una vez, pero no paga una segunda vez. Exacto. Se arrepiente de su inversión. Y otro detalle es que justamente el UX es un diferenciador, ¿no? Entre tantas aplicaciones tan similares que hacen lo mismo. Por ejemplo, Zoom y Google Meet. Ahorita estamos hablando por Google Meet. O sea, prácticamente hacen lo mismo. Lo que los diferencia es el UX. O sea, ¿o qué más? Exactamente. Sí, realmente es eso, el UX. Y a lo mejor, como platicábamos al inicio, ¿no? Este tema que tiene que ver con la homogeneidad y el ecosistema de herramientas. Ah, claro. O sea, si Zoom, Google Meet y Teams hacen lo mismo, ¿por qué las empresas se van por una herramienta o por otra? En mi caso, bueno, de la empresa para la que trabajo, pues Teams, porque ya tienen un contrato con Microsoft, entonces tienes que utilizar todas las herramientas. Y es este ecosistema, ¿no? Yeah. Y probablemente haya gente que diga, no, pues yo trabajo con Google y me voy con Meet, a pesar de que Zoom sea mejor o Teams sea mejor, lo que sea, pero yo me voy con esto porque le tengo lealtad a la marca, y ya tengo aquí mi calendar y tengo mis herramientas y listo. O sea, buen punto. Es como bien comentas, o sea, y forma parte de esa experiencia global. O sea, a veces nosotros estamos obligados a hacer algo por parte de la misma experiencia, ¿no? Es más fácil para mí utilizar Teams porque puedo conectar con todas mis otras herramientas que estoy utilizando en el día a día laboral. Es una buena experiencia, ¿no? Y a lo mejor me están forzando, pero me ofrece una experiencia funcional, ¿no? Comprendo. Entonces, sigo con esto. Sí. O sea, bueno, eso ya va más al terreno del marketing, también de qué prefiere cada usuario, ¿no? Por ejemplo, en mi caso personal, yo prefiero mucho algo que funcione en el navegador sin instalar nada, que es Meet, frente a Zoom, que me toca instalarlo. Pero ya eso, bueno, creo que escapa un poco de UX, va más por marketing, ¿no? Que prefiere los segmentos de mercado. O sea, sí y no, porque a final de cuentas estamos hablando una vez más de un modelo mental. Yeah. O sea, tú tienes el modelo mental por comodidad quizás, de preferir una herramienta web a una aplicación instalada, sí, ¿no? Al menos en tu ordenador. Sí. Y eso tiene que ver con algo que haya sucedido en tu pasado al utilizar otras herramientas o quizás en el performance de tu equipo que te hace tomar esta decisión. Entonces no es tanto marketing, o sea, es marketing en el sentido que yo te digo, mira, ahora tienes esto que funciona de esta manera. Claro. Pero también tiene que ver con la experiencia de usuario en el sentido de decir, ok, ¿quieres utilizarlo desde web? No pasa nada, aquí está la herramienta y ve que bien funciona. ¿Quieres instalar una aplicación? Pues también instálala y mira que bien funciona igual, ¿no? E inclusive a lo mejor hasta te ofrezco características específicas en cada uno de los dos canales. En la web puedes hacer esto, en la aplicación puedes hacer esto diferente. Y ya tú decidirás como usuario cuál de las dos te conviene más. Comprendo. Pero al final de cuentas es ofrecerte una experiencia que sea lo más, ¿cómo decirlo?, transparente para ti. Y que sin importar en dónde estés, la herramienta funcione para lo que tú quieras, ¿no? Sí. Bueno, Mauricio, entonces, después de toda esta explicación, para hacer un resumen y que quede en la memoria de la gente, ¿cuáles son las áreas o las más importantes del UX? Yo diría UX Research, Ok. arquitectura de información, ¿Listo? el UI, y hay una más de la que no hablé antes, pero es el UX Writing o el Content Strategist, que tiene que ver con el lenguaje escrito de las herramientas que nosotros utilizamos o creamos. Estas cuatro en particular, yo diría que son los pilares de la experiencia de usuario. Todo lo que tiene que ver con entender quién es mi usuario, UX Research, la parte de la arquitectura y toda esta, digamos, navegación dentro de la herramienta, la parte de lo visual, cómo se va a ver mi herramienta, y la parte del writing o del contenido, qué me va a decir mi herramienta. Mientras cubramos con estos cuatro pilares, independientemente de que hay muchos otros, pero mientras tengamos estos cuatro pilares en mente cada vez que hagamos un proceso de diseño, el proyecto va a tener un resultado mucho más contundente. Va a haber una mejor integración entre todo lo que está sucediendo dentro de la herramienta. Entiendo.
Oye, y una cosa más, ya como para ir cerrando el podcast, en el tema de los productos digitales, es decir, software, plataformas, aplicaciones, etcétera, ¿qué tanto es el contacto, los meets, las reuniones, la lluvia de ideas, etcétera, con los devs, con la gente de programación y UX? Wow. La realidad es que sucede menos de lo que debería suceder. El ideal es que esto tiene que ser bastante constante. Platicábamos del proceso de diseño, desde la parte de entendimiento, la parte de diseño como tal y la parte de validación. En la parte de entendimiento, para mí como diseñador de experiencia y en general para nosotros como UXers, el entender cuáles son también las posibilidades, las capacidades y los requerimientos que tiene el desarrollar algo, el construir algo, ya a nivel, digamos, de las entrañas de desarrollar y de construir algo, un producto o un servicio digital, es fundamental para mí. Ponía el ejemplo antes, ¿no? Te decía con los frontends, si yo hago una animación que se ve hermosa y de repente llega el front y me dice, está padrísimo, pero eso va a hacer que tu aplicación pese el doble, por poner un ejemplo. Sí. Ese tipo de entendimiento hace que yo vaya enfocando mi solución a cosas que sean eficientes en todos los aspectos. No solamente eficiente para el usuario, sino eficiente también en el requerimiento de datos, en la interconexión de diferentes funcionalidades, si son funcionalidades internas, si son de terceros, si se tienen que construir APIs, o sea, todo lo que hay en torno a generar una aplicación o una herramienta va a desembocar en el performance que tenga esta herramienta y por ende en la experiencia que genere para el usuario. Entonces, para mí es ideal estar en constante comunicación con el equipo de dev. Si los podemos sumar desde la fase de entendimiento, desde este inception en el cual nosotros entendemos la idea que trae negocio y lo que se quiere hacer, y desde ahí traemos al equipo de desarrollo, el equipo de desarrollo va también aportando ideas y va también aportando su expertise y su conocimiento. Una vez más, y como lo decía con marketing, somos un equipo. O sea, a final de cuentas, el construir un producto para una marca en particular o para un negocio en particular es algo que se genera en colectividad por todas las diferentes cabecitas que hay dentro de los equipos, toda la perspectiva que cada uno de nosotros podamos proporcionar. Entonces, estos equipos como desarrollo, que son a final de cuentas quienes le van a dar vida a lo que yo estoy diseñando, me van a dar un mar de información que definitivamente va a volver más fuerte, más funcional y hasta cierto punto más hermoso aquello que yo diseñe, aquello que yo realice. Entonces, si por mí fuera, los tendría sentados conmigo todo el tiempo a lo largo del proceso de diseño, la verdad. No es posible por términos de carga de trabajo y así, pero si por mí fuera, estaría sentado junto a ellos todo el tiempo. Sí, porque si no, luego también prácticamente se hace el desarrollo en cascada, ¿no? Una etapa aislada de la otra y luego la otra y luego la Exacto. otra, y en esas etapas muchas cosas se rompen. Sí, totalmente. Y terminas con un producto triste, que no era el que se esperaba al inicio. Totalmente. Y además de que extiendes el proceso de desarrollo, ¿no? Sí. Yo dev no inicio hasta que UX no termine las pantallas. Es como cuando el equipo, ágiles, cuando la gente de Team escucha este podcast, le va a doler. Porque es lo que hemos vivido también y con lo que estamos luchando, eso sí. Ahora sí sí como que los metemos a reuniones juntas. Por ejemplo, los prototipos solo se revisaban en UX y se aprobaban en UX y luego pasaban a desarrollo, y luego nos dimos cuenta, creo que la estamos cagando, ¿no? Creo que desarrollo debería estar en la validación de los prototipos también, incluso antes, ¿no? En los flujos y todo. Desde que vaya entendiendo qué se va a necesitar y cómo se va a construir y sí, está hermoso tu prototipo, está muy bonito, pero llevar eso a desarrollo me va a tomar 6 meses, ¿no? Sí. Y a veces hay hasta líos de comunicación, porque, por ejemplo, un mockup, hablando de UI, un mockup puede tener un campo que desarrollo dice, oye, crear ese campo implica cambiar una tabla o crear otra. O sea, para ti es un cuadrito en la pantalla, pero en base de datos es toda una lógica y no nos da el tiempo. Y a veces, tal vez si desarrollo hubiera estado en la validación de ese prototipo, se hubiera negociado ahí. Exacto. ¿No? Antes de llevarlo como ya un requerimiento obligatorio.
Claro, y como dices, igual desde antes del prototipo. O sea, nosotros antes de hacer un prototipo, antes inclusive de diseñar pantallas como tal, hacemos un wireframe, que es este esqueleto en el cual entendemos la navegación y el comportamiento de los componentes. Entonces, independientemente si va a ser verde, rojo o azul, el hecho de que yo ya te ponga un botón ahí con una función en particular y equipo de desarrollo vea y diga, ok, ahí tengo que crear esto. O sea, ya la parte de vestirlo será otro tema, pero por lo menos entender que va a haber un campo ahí con una función específica y que ese campo requiere una serie de conexiones, desde ahí nos dice, ¿sabes qué? Eso es una locura. Eso que tú estás poniendo ahí, pues sí va a funcionar, pero para mí implica esto. Yeah. Y entonces, desarrolladores y diseñadores volteamos a ver al producto agarran a botellazos. ¿Qué quieres, no? No entre nosotros, pues que el product owner decida, ¿no? Y ¿sabes qué? O sea, esto le ofrece esta funcionalidad, cumple con A, B, C y D, pero tiene este impacto en desarrollo. Claro. Nos vamos con lo que desarrollo nos puede ofrecer, modificamos la experiencia o al contrario, se queda la experiencia y más bien desarrollo le tome el tiempo que le tome, pero que lo genere, ¿no? Claro. Entonces ya Product Owner tiene que tomar una decisión ahí. O sea, por eso es importante, como te digo, la comunicación constante a lo largo de todo el proceso y de todos los involucrados en el proyecto. Muy interesante. Y refleja muchas las cosas que hemos vivido aquí y seguramente la gente que esté escuchando este podcast también, si son equipo de desarrollo, si son equipo incluso de marketing, porque igual, aunque no hagan UX, muchas veces hacen conexiones, meets, juntas con la gente de UX y están muy involucrados. Y si eres de UX y estás escuchando este podcast o viéndolo en YouTube, igual seguramente hay muchas cosas en las que te has sentido identificado. Es correcto. Para ir terminando, me gustaría invitar a todo nuestro público al curso de UX de Mauricio en EDTeam. Cuéntanos un poquito sobre tu curso. Está bien padre. Mira, es un curso para principiantes, para personas que tienen muy poco o nulo conocimiento al respecto de lo que es la experiencia de usuario. Es una introducción bastante compleja de lo que es este mundo y abre las puertas justamente como a ir por más, ¿no? Y entender más sobre el tema. Es un curso que está dividido en diferentes módulos para entender todo el proceso a través del cual un diseñador debe pasar, desde la concepción hasta la generación de un producto o un servicio. En este caso en particular, productos digitales. Yo digo, ¿qué te puedo decir yo que lo hice? Pero me parece que es muy interesante. Y trato de abordar con ejemplos básicos y de la cultura pop. Hago muchas analogías y comparaciones con películas, con series de televisión, con música, la cual creo yo que nos ayuda como a entenderlo de una manera mucho más ligera. Este es un curso 100% teórico, entonces muchas veces se vuelve tedioso estar simplemente escuchando a una persona hablar y hablar y hablar. Y también por eso pues busco que la comunicación sea lo más light para la gente, ¿no? O sea, hacer chistecillos, manejar referencias ocultas, easter eggs, ¿no? Inclusive en algunos casos, y eso lo vuelve un poco más atractivo para la gente. Sí. Yo lo recomendaría mucho, independientemente de que sea mío, que sea nuestro, pero yo lo recomendaría mucho para las personas que están interesadas en descubrir qué es esto de la experiencia de usuario, que han escuchado por ahí el término, que inclusive en sus empresas les han dicho tenemos que meterle más UX y que no tienen ni idea de qué es esto, pues se los recomendaría para iniciar. Creo que es un buen punto de partida. Sí, definitivamente es un muy buen punto de partida. Incluso yo me atrevería a recomendarlo a desarrolladores, tal vez porque tengan curiosidad, tal vez porque quieran cambiar de carrera o simplemente para entenderse mejor con el equipo UX y dejar de lanzarse botellas, ¿no? Sí. En serio, es la sinergia entre equipos, de hecho, transversal entre áreas es uno de los retos más grandes de toda organización. Porque cada una es como que protege, son territoriales, ¿no? Marketing protege lo suyo, desarrollo lo suyo, venta lo suyo, UX lo suyo, pero hay que dejar de ser territoriales y empezar a cruzar información, cruzar ideas. Entonces yo también recomendaría incluso a gente de marketing, a gente de UX, porque no es un curso súper profundo. Ya luego vendrán, espero, ¿no, Mauricio? Más cursos un poquito más a fondo. Pero este curso es para empezar. Así que cualquier persona que quiera saber más del mundo de UX o incluso diga, yo quiero meterme a eso en serio, o sea, quiero agarrarlo como carrera, este puede ser tu primer curso y de ahí te vas a cursos más avanzados del mundo del UX. Así que vayan a ed.team. Si eres estudiante premium ya tienes acceso al curso, y si no, puedes comenzar viendo las primeras clases completamente gratis para que te enganches y veas si este curso es lo que tú estás buscando o no. Pero spoiler, sí es lo que estás buscando.
Sí es lo que necesitas. Sí. Mauricio, muchísimas gracias por tu tiempo. Me he divertido mucho. Ha sido una conversación muy chévere. ¿Algunas ideas finales, algunas palabras finales de tu parte? Pues igual, muchas gracias a ti por la invitación, muchas gracias a todo el equipo de The Team. La verdad es que trabajar con ellos es fantástico, es súper divertido, pura gente bien amable, bien talentosa y que además abre, o mejor dicho, rompe las fronteras, ¿no? Yo nunca había colaborado con gente de otros países de Latinoamérica y está padrísimo, está divertido todo esto. Muchas gracias. Y a los demás, pues igual, estén en sintonía. Creo que si tú, amiga, amigo, que estás por ahí viéndonos y escuchándonos, te atreves o te interesa tomar el curso, déjanos también por ahí comentarios. Eso para mí también me ayuda mucho para crear los cursos siguientes, los cursos ya más avanzados. De todo ese feedback que yo puedo obtener de las clases que hayas tomado, pues me ayuda a mí muchísimo para ver qué más puedo generar y con qué más podemos colaborar con EDTeam. El UX está bien padre, el UX está en todos lados. Y hay plata, de verdad, ¿sí o no? Y hay plata, sí hay. Esa es la pregunta que le hago a todos los invitados. ¿Hay billete en esa área? Hay billete, ¿sí o no? Sí hay billete. Perfecto. Sí hay billete. Eso es lo más importante. Mauricio, muchísimas gracias. Espero que en otro podcast podamos volver a conversar. Y gracias nuevamente por tu tiempo. Gracias a ti, gracias a todos ustedes. Y la invitación la acepto con mucho gusto cuando ustedes me digan. Listo.